la dotación de la iglesia, ya que la iglesia ha sido dotada de unas armas poderosísimas, las cuales este maravilloso capítulo 1 de Efesios nos muestra detalladamente, y quiero entonces resaltar estas virtudes y estas armas que Dios nos ha dado para utilizarlas y poder así entonces retener la integridad y vivir en esta gracia conforme a la misericordia de nuestro Dios. El apóstol, recordándole a los hermanos en Éfeso, les hace mención acerca de los propósitos eternos de nuestro Dios. Por eso Él les dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo le hace mención a la iglesia de Éfeso acerca de esa escogencia, acerca de esa predestinación que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo para con cada uno de nosotros. Por eso yo me aterro y me duele y no comprendo cuando un cristiano le da la espalda a Dios. Cuando los cristianos no valoran la riqueza de lo que es haber recibido el conocimiento de la verdad y estar encaminado en ella. Porque una cosa es tener conocimiento de la verdad y estar alejado de ella. Hasta el día de hoy creo que es una bendición grande tener todavía la esperanza a la cual fuimos llamados. Mucho tiempo llevas caminando en el Señor, pero yo quiero que resumas ese tiempo y que hagas de tu vida una vida, de tu vida espiritual, una vida placentera, y que aquel día cuando tuvisteis la oportunidad de conectarte con Dios y sentir su presencia y sentir que estabas en la verdad, nunca te olvides de ello. Hágase de cuenta que fue ayer que conocimos esta verdad, ayer que Dios le plació darnos este conocimiento tan grande y tan profundo como es Cristo en nosotros, la esperanza de vida eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe una cosa? Que todos los días usted y yo podemos conocer más de Cristo, porque la parte humana de Cristo no tiene límites. La parte humana de Cristo es inmutable, es eterna, y es ahí donde el apóstol nos llama y nos centra para que nosotros entendamos, aleluya, que lo que estamos ejercitando, que lo que estamos esperando no es el COVID-19, no es esta pandemia que tiene abrumado y encorralado a toda la raza humana. La iglesia, a pesar de todo esto y a pesar de tener bajas, claro, en una batalla hay bajas, pero la victoria no se ha perdido. Nunca esta iglesia va a estar derrotada. Esta iglesia continuará el caminar, no se sabe con cuántos, pero llegaremos al final. Alabanzas al Señor. Estamos de pie y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Nosotros esperamos cosas sobrenaturales. Nosotros estamos confiados en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es el que prometió las promesas a las cuales estamos aferrados. Y dice que en los lugares celestiales en Cristo todo gira alrededor de Cristo. Ese magnífico y poderoso plan de redención que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, enfocó la personalidad de Cristo. Se ideó su mente, aleluya, no creó a Cristo, sino que su mente se ideó engendrar a Cristo, para poder entonces hacer su manifestación en carne. De ahí la multiforme sabiduría de nuestro Dios. ¿Sabe qué significa multiforme? Que tiene la capacidad de manifestarse de muchas maneras y de muchas formas. ¿Y no es eso lo que dice el escritor a los Hebreos? Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿No le llama la atención esto? Por medio de sí mismo, no por otro. No hay un segundo, no hay un tercero, solamente ha habido uno, que es el primero y es el último. Alabanzas al Señor. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El trabajo que hizo Cristo, la función que hizo Cristo como mediador sobre la faz de la tierra, aleluya, nos calificó a nosotros para que por la fe nos eleváramos hasta las alturas con Cristo nuestro Salvador. Así dice el apóstol en este capítulo que hemos tomado como base para la meditación de la palabra. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Amén. Uno, recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor no nos escogió a nosotros para que seamos ricos, para que seamos personas exhibidas en la multitud, para que salgamos por la televisión, para que nos den aplausos, para aquello y lo otro. No, Señor. El Señor nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Alabanzas al Señor. Y todo esto lo hizo por amor. Sí, es que la simiente, las raíces del evangelio del reino de Dios, sus bases es el amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo hizo todo voluntariamente. Su muerte en la cruz del Calvario fue voluntariamente. A Él nadie lo obligó, a Él nadie lo mató, a Él nadie lo sobornó. Esto nace de su propio ser y de su propio amor. Es un programa, es que recuerde, amigo y hermano, es el arquitecto
y promotor e ingeniero, póngale los nombres que usted quiera, de este evangelio predicado por la iglesia, se llama Jesucristo nuestro Salvador. La idea no es de la iglesia tradicional. La idea no es de Martín Lutero. La idea no es de los grandes hombres que Dios ha utilizado a través de toda la historia, aleluya, para llevar el mensaje de salvación. Nosotros simplemente somos vehículos, somos vasos que Dios en su misericordia, aleluya, nos llamó para que participáramos de ese programa, de este programa de la redención, que cuando uno valora la redención, cuando uno conoce esto, entonces es ahí donde nos da ese deseo, nace ese deseo, aleluya, de servirle al Señor, porque comprendemos la magnitud del amor de Dios, comprendemos lo grande y lo que Dios nos ha dado, y también comprendemos y miramos con los ojos espirituales las personas que hay a nuestro alrededor, nuestra misma familia que se pierde, que se van sin Cristo. Nos sentimos entre la espada y la pared con Dios, y ahí es donde hay que expresarlo. Si lo hago de buena gana, bien, y si no, pues también porque debo de hacerlo. Alabanzas al Señor, porque si no lo hago, entonces la recompensa también la tendré cuando esté en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, esto hay que resaltarlo y hay que anunciarlo. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La alabanza, Pablo introduce la alabanza también aquí. La alabanza es algo espontáneo. La alabanza es para darle la gloria al Señor. La alabanza va adherida a la gracia de Dios. Cuando un corazón recibe la regeneración, cuando una alma tiene contacto con Dios, porque es que Dios se deja sentir, y al dejarse sentir es un contacto directo con nuestro Dios. Por eso las experiencias propias son muy especiales. Son vivencias que nos hacen, aleluya, ampliar la visión para servirle al Señor. Las vivencias personales con Dios, la unción del Espíritu Santo en la iglesia es importantísimo en el creyente. ¿Para qué? Para que el creyente no mengue. El Espíritu Santo en el creyente, aleluya, es ese motor, es ese guía, esa brújula, es esa fuerza que, a pesar de estar en medio de la mar y que el barco se esté hundiendo, la presencia de Cristo nos hace mirar hacia el frente, nos hace mirar, levantar la cabeza y saber que en medio de la mar, en una tempestad enorme y el barco hundiéndose, hay uno invisible que está extendiendo su diestra de poder para darnos salvación, para salvarnos de cualquier conflicto que haya. No podemos bajar la guardia, no podemos dejarnos, no podemos menguar, no podemos permitir que el enemigo nos achicopale. Han muerto muchos pastores y la gente se está cuestionando el por qué está muriendo tanto pastor. Es que el pastor es humano, es que el pastor es de carne y hueso. ¿Qué tal que el pastor fuera inmortal? No fue inmortal ni Elías, que fue arrebatado, porque él
tendrá que venir a la tierra y gustar la muerte. No fue inmortal Enoc, que fue traspuesto, y él tendrá que venir a la tierra y gustar la muerte. El único inmortal que murió y resucitó por sí mismo se llama Jesucristo nuestro Salvador. Pero en esa inmortalidad de Cristo, ahí sí estamos nosotros en el Espíritu, porque esta carne tendrá que descender al sepulcro, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Sí, esto es innegable y todo ser humano tiene que aceptar esto. Alabanzas al Señor. Los pastores también nos morimos, pero sabe una cosa, estimado amigo, no solamente el pastor, sino todo creyente que muera en Cristo, aleluya, terminó la faena de la vivencia terrenal. Terminó la existencia, los días, el tiempo que Dios le diseñó, el tiempo que Dios le prolongó, terminaron aquí. Pero la Biblia dice que sus obras seguirán. Por eso hay que hacer obras buenas. Por eso hay que obrar en el Espíritu. Hay que vivir una vida santa delante de Dios. Y todo lo que esté al alcance, todo lo bueno, todo lo que edifica, todo lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios, hacerlo ahora que estamos en este cuerpo, aleluya, hay que crucificarlo todos los días, subir al Calvario. ¿A qué? A crucificarnos con el Señor Jesús, porque siempre estará deseando las cosas de aquí abajo, pero si lo crucificamos con el Señor, entonces le permitiremos al hombre espiritual que se conecte con Dios, que esté con Dios en el pensamiento, en el desarrollo de nuestras actividades, cualquiera que sea. Ahí está la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo quería que los efesios, aleluya, entendieran el plan de la redención, entendieran lo grande, lo eficaz, lo cual hemos recibido de nuestro Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Oh, hablar de la riqueza de la gracia de Dios es hablar de lo único. Mire, esa palabra único significa que es una riqueza invaluable. Es una riqueza que no tiene comparación a otras cosas diferentes. Oh, la redención por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Ella fue la que tuvo la eficacia para sentirnos perdonados, para sentirnos. Por eso yo quiero decirle que hay cristianos que incluso he sabido de ellos que no tienen absolutamente nada en la despensa. Me ha tocado desplazarme, no porque ellos me digan, sino porque tengo conocimiento y me desplazo, y cuando llego doy el saludo. ¿Cómo están? Y lo primero que expresan es: pastor, estamos muy bien. La gracia de Dios está con nosotros. Dios está obrando de una manera muy especial. ¿Y sabe por qué expresan esto? No habiendo nada en la despensa, porque ellos han entendido que el valor de la vida
es haber sido perdonado por Jesucristo y tener la esperanza de un día conocerle y verle tal como Él es. Alabado sea nuestro Dios. Este era el anhelo del apóstol Pablo, que los efesios, y no solamente los efesios, sino toda la iglesia en general, recibiesen el conocimiento. Mire lo que les dice Pablo en la carta, en este capítulo, en el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Los efesios tenían fe, los efesios tenían amor. Es lo principal del evangelio. Aleluya. Había una concertación de la unidad del Espíritu en esta preciosa iglesia. Pero sabe, Pablo quería que ellos entendieran que hay otras cosas importantísimas para conocer de Cristo. Y dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Cristo. Alabanzas al Señor. Porque es de vital importancia escudriñar la personalidad de Cristo para no irlo a ubicar en un segundo o en un tercer lugar. Se necesita el conocimiento y la revelación para saber que Jesucristo es el primero y es el último. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dos cosas: riqueza, herencia. Alabanzas al Señor. La riqueza la podemos adquirir ya, que es la sabiduría, no es la lotería, no es la plata. No estoy hablando de ello, hace falta y es necesario, pero estoy hablando de una riqueza que trasciende al cielo. Sí, la salvación de nuestra alma. Pablo oraba para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento, para que ellos entendieran cuál es la esperanza que ellos tenían en ese contexto, en ese momento. Y creo que en esta mañana, en el contexto de hoy, la iglesia también necesita ser alumbrada para que nuestros ojos contemplen, para que no continuemos más contemplando cadáveres, para que no nos detengamos en todo lo que está sucediendo, porque si nos detenemos en eso, entonces puede menguar la esperanza a la cual fuimos llamados. No podemos detenernos en esto. Sabemos que tenemos una esperanza más allá de esta vivencia, y es la esperanza de la vida eterna. Es el retorno del Cristo de gloria, que hay mucha especulación. Sí, Señor, los teólogos están afanados y están planteando una cosa y la otra, pero lo único que yo sé es que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Aleluya. Sí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, entonces aparecerá el dueño de esta iglesia. El consejo en esta mañana, aleluya, es que estemos preparados. No que nos preparemos, es que estemos preparados, que tengamos la maleta organizadita para que en cualquier momento que aparezca
el Rey de gloria en las nubes, podamos entonces ser absorbidos por Él. Recuerde que su segunda venida es una venida que nadie lo va a ver. Él va a llamar a la iglesia desde las nubes. Ese arrebatamiento, ahí no van a contemplar a Dios. Ahí no van a contemplar, la humanidad no va a contemplar a Cristo. Pero cuando Cristo regrese con la iglesia, todo ojo lo va a ver. Ahí la iglesia que ha sido maltratada, que ha sido perseguida, que ha sido sufrida en todos los aspectos, ahí el Señor la exhibirá a su diestra. Alabanzas al Señor. Por eso la venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. Dios es el que da el pago, y la esperanza a la cual hemos sido llamados, aleluya, contiene las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gloria al Señor. Y el verso 19 dice: la cual y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su obra. Está hablando de su esencia, de su divinidad. Porque mire el verso 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales con Cristo nuestro Salvador. Esa fuerza no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo. Esa fuerza está en la iglesia, colectivamente, pero qué bueno que individualmente cada uno tengamos este poder, esta fuerza para evadir toda tentación, para evadir todo ataque del enemigo. Hermano, este capítulo contiene algo muy especial y edificativo. Recuerde el capítulo 6 de esta carta, donde nos habla acerca de la armadura de nuestro Dios, acerca de esa lucha continua que hay que tener, y que no es con la humanidad, no es con nuestra familia, es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es con demonios. Sí, Señor, con seres que no les importa ya el cielo mismo, porque ellos están desterrados de por vida de ese lugar. Es ahí donde el Señor nos enseña y nos aconseja para que tomemos toda la armadura de Dios. No es solamente el amor, no es solamente el conocimiento de la palabra. En una guerra hay bajas. En una guerra se utiliza el armamento. El arma es importante para el soldado. Aquí en la vida cristiana hay que tomar toda la armadura de Dios. Y yo quiero dejarle como lección escudriñar el capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios, para que usted se dé cuenta cuál es la armadura de nuestro Dios con las cuales vamos a batallar. En la guerra no solamente se utiliza el arma, sino también el conocimiento y la sabiduría, para tener instrucciones, para tener capacidad de discernir y de desarmar toda trampa del enemigo. Nuestro enemigo nos acecha de una y de otra manera, pero si nosotros tomamos toda la armadura de Dios, aleluya, yo le voy a dar un arma para que mantenga apabullado al enemigo llamado Satanás. ¿Sabe cuál es? Es un arma sencilla. Hable de Cristo. Por donde quiera que usted esté, en el lugar donde usted esté, por donde vaya, si tiene la oportunidad,
hable de Cristo, que su boca sepa a Cristo, que su corazón deje exhalar a Cristo, que su mente, aleluya, manifieste a Cristo nuestro Salvador. Oh, qué bueno es esto. De esa manera usted y yo tendremos al enemigo allá, muy alejado, porque a él le disgusta que usted hable de Cristo. Totalmente es enemigo del evangelista, de aquel que abre su boca para dejar expresar con agradecimiento, con gratitud, la obra redentora manifestada en su vida. Amada iglesia del Señor, amigo que estás ahí conectado, recuerda que la sabiduría del hombre envanece. Eso lo dijo el proverbista Salomón en el libro de Eclesiastés, libro que escribió cuando estaba muy alejado de nuestro Dios, pero que el conocimiento lo tenía. Tenía conocimiento de Dios, pero estaba alejado de Dios. Pero sin embargo, mira cómo termina este hombre, este maravilloso libro. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El verso 13 y 14. El fin de todo el discurso, de todos los libros, de toda la inteligencia del hombre, de todo lo que le procura el hombre exhibir para mostrar y para hablar lo que él siente y sabe. El fin de todo esto, oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué es el todo del hombre? Porque tú y yo tenemos que morir. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El saber, qué bueno saber interpretar, qué bueno es expresarnos de la manera que la gente quiera que nosotros nos expresemos. Pero recuerda, por sobre todo esto, está la fatiga de la carne. Por sobre todo esto, alabado sea el Señor, hay una multiforme sabiduría que no solamente te conducirá en esta faz de la tierra, sino que te llevará al conocimiento de donde tú y yo un día vamos a estar frente al autor y consumador de todo esto, de los cielos y de la tierra. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor que sea Dios ayudándonos y dándonos conocimiento, derramando en nosotros esta sabiduría para conocerle más a Él? Para que entendamos el lugar donde Dios nos ha ubicado. Lugares altos, lugares de privilegio, lugares de honra. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tus bondades. Que comprendamos, Señor, el lugar donde tú nos has ubicado. Que comprendamos la esperanza que tiene la iglesia, que a veces parece nublarse el horizonte. Oh, que Dios nos ayude. Dios, fortalécenos a todos
al pastorado, a la iglesia en general. Tú vives, y como tú vives, nosotros también viviremos. Tú reinas, y como tú reinas, la iglesia también reinará. Oh, gracias. Gracias, Padre, gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias en esta mañana. Bendícenos, Señor. Bendice la iglesia con esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien en el mal, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador. Cuando me encuentro en tristezas, eres quien cura mi mal.